¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, ni la que estamos acostumbrados los viernes, que por ahí se hacen un poquito más largas. De hecho, uno por ahí hace un popurrí de temas sobre sucesos que fueron eh, pasando en la semana. En fin, se hace un poquito más larga. Tengo, como todos saben, muchas ganas de hablar de determinados temas, pero me doy cuenta que mis palabras prácticamente los amigos del canal de siempre ya las conocen, saben cómo pienso. Los amigos del canal que no las comparten, no las van a compartir nunca. Y las personas que me odian le va a importar tres pepinos lo que yo opine. Pero la verdad que nadie puede negar que muchas de las cosas que digo, muchas de las cosas que dice Gregorio, muchas de las cosas que comenta el amigo Miguel en mi canal o en el de Gregorio o en el suyo propio, siempre están atadas a la verdad. Creo que hemos sobrevaluado a distintos personajes de YouTube, quienes al principio uno respetaba. De hecho, bueno, muchas cosas, aunque me parecían ridículas, yo las miraba y trataba de ver si quizás el equivocado era uno, y lo digo con toda honestidad. Porque, bueno, verdaderamente la presencia, las herramientas que muestra, que después uno, con el paso del tiempo, se terminó dando cuenta que eso no tiene nada que ver. Bueno, todos saben de qué hablo y a qué me refiero, pero ya hablaré cuando sea la charlita. Me refiero, por ejemplo, y no puede aguantar el tipo, segmento de herramientas. Yo considero que esta herramienta es profesional por su calidad de acero, porque debe trabajar en forma constante todo el día en manos del operario, y bla y bli. Y esta herramienta yo la posiciono en el segmento profesional por esto, esto y esto. Fue a apretar un tornillo, y se partió la herramienta que mostraba como profesional. Cuando a mí me pasó lo de Retrucci, puso en duda mi palabra. Bueno, ya hablaremos de ese tema, pero más o menos como dije, los que confían en mí saben cómo pienso, lo comparten o no, pero confían. Los que no confían, no me creen, no me quieren, nunca me van a entender. Y bueno, nada, tampoco es que esto es de vida o muerte, pero tienen que reconocer que muchas de las cosas que yo he estado diciendo son así. Se está sobrevaluando demasiado a algunas personas y se está eh, devaluando a algunas otras. No lo digo por mí. Lo que tengo acá en mis manos, lo que tengo acá en mis manos es la peor pulsiana, la peor francesa que he comprado en mi vida. No la compré en forma, llamémosle, inconsciente, ni en forma sin saberlo. Formaba parte de un lote de herramientas que compré en la bulonera Bomb, no siendo esta la que me interesaba ni nada. Simplemente venía y obviamente la traje para el taller, como para hacer algunas pruebas, para nada. Yo sabía que la unidad no servía para nada, pero como formaba parte del combo, muchachos, vieron esas ferreterías que yo le comentaba que esta gente suele comprar porque cerraron y compran depósitos. Bueno, cuando juntan algunas herramientas que consideran que ellos no les van a vender a nadie, aunque ahora sí, porque es como que se está reavivando, llamémosle, lo que es la herramienta retro, las antiguas marcas. Es como que está volviendo eso. Antes, años atrás, nadie compraba una llave Inafor. Quizás los viejos como nosotros sí. Pero bueno, ¿a qué voy con todo eso? ¿A qué voy con todo esto? Esta es la peor pulsiana que yo tuve en mi vida. Se zafó, se abrió, se marcó. Espero no te pase lo mismo, querido Gregorio. No te voy a enseñar a vos cómo probar una pulsiana, pero muy probablemente la tuya quede en este estado, porque
esta que yo tengo acá es la misma, pero pintada de negro. Vi tu video del que intentaste desarmarla y no pudiste, porque bueno, carece de una ranura, que sería lo de menos, porque podría tener la ranura, pero yo te aseguro que por más que tenga la ranura, no tiene rosca, no era la idea de que vaya roscado, sino de que pase a modo prisionero, y bueno, hacerle un par de marquitas, ¿ves? ¿Te das cuenta de lo que te digo? Hacerle un par de marquitas y que no se deslice hacia atrás el prisionero, ¿ves? Esto que ven acá, estas ranuras, no es rosca, no es rosca. Acá no hay rosca. Si yo pudiese hacer foco, ustedes notarían que acá no hay rosca. De hecho, bueno, esto es liso, pero es del diámetro exacto y pasa. Esto es para que, y no les voy a explicar a ustedes ni al querido Gregorio, es para que simplemente tenga esas protuberancias. Al llegar ahí, con un pequeño cincel, le pegan, la marcan y queda trabada. Acá está el gusanito, el sinfín. La desarmé ahora en un minuto para simplemente mostrar, porque en algunas que sí tenían sentido, venía con el mismo sistema, sin rosca, y como la herramienta valía la pena, simplemente que se había salido, le pegué una puntada de soldadura. Eso yo lo vengo comentando desde hace mucho, en muchos videos, pero observen la carencia de rosca, no trae rosca. Viene con esas protuberancias que se podrían asemejar mediante video a una rosca, pero son simplemente protuberancias para que al momento de presentarla en la posición de armado, ¿no? Imaginémonos al chinito poniendo esto ahí, y con un pequeño martillito, esperen que, con un pequeño martillito, no me quiero parar por una cuestión, pero un pequeño martillito tengo que tener por acá, ¿no? Acá hay un... Con un pequeño martillito, pegarle un golpecito y listo. Después, como no sé si lo van a poder observar, pero gira con el gusanito, pero no porque haya rosca, sino porque gira uno a uno solidario. Está prácticamente medida con medida. Con un pequeño cincel le hacen acá una marquita. Una marquita. Espero que se vea y se interprete. Y esto yo ya lo tengo probado, comprobado y sé que es así. No se desarma. Yo para desarmarla con facilidad le pego unos golpecitos así, donde asoma, trato de agarrarlo. Bueno, en este caso ya está desarmada varias veces, sale con la mano, si no, no les voy a explicar a ustedes. Con una pincita de punta, una pincita de depilar en primera instancia, hay que agarrarlo e ir trayéndolo. Lo que se puede hacer también es fresar con una mecha, de obviamente un diámetro un poquito superior, 2 o 3 vueltitas sin que llegue a tocar. Dado que esto, si ustedes quieren, lo pueden bajar más. Y después lo pueden hacer subir. En esa fresadura pueden agarrarlo un poco más cómodamente. Pero esa francesa Durol corresponde a lo peor de lo peor. ¿Ven? ¿Se dan cuenta ahí? Ahí lo puse al revés. Ahí está la parte lisa, donde iría la rosca. Esto es para demostrarle que no tiene rosca de ninguno de los dos lados. Simplemente que de acá tiene un poquito más de tiraje. Y bueno, ya está, ya salió. Pero no es que tiene rosca atrás, ni hay manera de apretarlo, ni atrás. Observen, quiero que vean bien. Quiero que vean que haciendo tope llega a lo más profundo de la herramienta. Es el mismo sistema que tiene la Durol.
¿Podría usar un calibre para hacer esto? Sí, lo que pasa es que... ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? Observen. ¿Eh? Hace tope. Ahí. Hace tope. Simplemente para mostrarles eso y para ahorrarle la cabronada al amigo Gregorio, porque miren que yo son muchas las francesas que tengo, sé que eso no indica nada, pero en una época de mi vida me dedicaba a desarmarlas, a rellenar con soldadura, sacarle el juego, bueno, a hacerle un mantenimiento muy profundo a la herramienta. ¿Y por qué era así? Porque Paco vendía los repuestos, incluso los gusanitos, los pernos, las mordazas móviles, todo para que la herramienta tenga su mantenimiento. De hecho, como perlitas tengo que tener guardadas francesas de 8 pulgadas pavonadas con mordaza móvil y gusanito de la cromada. Y viceversa, los podría rotar, pero sacaría la magia de lo que fue en su momento conseguir un repuesto que decía, lo tengo, pero lo tengo para la cromada, vos necesitas para la pavonada. Te va a andar, te va a quedar despareja. Y en otra situación, lo mismo. Así que nada, bueno, espero que les sirva. Ya preparo la charlita y ya hacemos un video más largo, pero quería que se vea este detalle que en las francesas de este fuste no hay rosca alguna. Le mando un saludo al amigo Gregorio, lo lamento por la decepción, que fue un poco más profunda de lo que esperabas. Y bueno, nada, Gregorio, ¿qué va a hacer? Si desarmarse, se puede. Que vas a renegar un poco, vas a renegar. Pero como a vos te gustan los desafíos, le mando un saludo al amigo criollo, que bueno, se estaba metiendo entre nosotros los viejos lobos de las herramientas, no de acá de YouTube. Y bueno, también tengo para decir algo, para meterme en la polémica, ¿no? Siempre dentro del marco del respeto y la amistad, sobre destornilladores genéricos. Que si viste algún video mío, querido criollo, sabrás que yo banco a las genéricas y toda esa batería de genéricas que compraste, la verdad, te felicito porque tenés un muy buen ojo para las genéricas. Les mando un saludo.